Baisha pamba Asia papina puina na hame ayuma ina weruma nyandebe nyandering dia pot nyandi programa entero bete vaya industria vakira vagina adorador hermano fuera en un pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapuague peina yeputación para este peñi memba ite yimoño nive katomo ese yekuko segunda de Corintio capítulo 4 versículo 3 de donde oteoremi edición número 680 tema ya dice 700 inalumita 700 audio de estudio en guaraní ya dice inali que vaya pa pastor Sergio na amo esa kutu ñande computadora y cuera ya poñande ñande te chan anga muy video miga tu hanguesha ye por calle ye por itu amo te YouTube bebe moica a hija Torah estudio bíblico en guaraní a hija Torah ya y que imagino bebe ya harei maestro y que cuera hoy bebe oye ponanduja oye podemos hacerlo mitad y que estudiar Pepe y de provecho y te yo agradecer que cuera oye ponanduja oye cuestionar oye refutar oye llevar evidencia bueno allá ese acá uno menos está la vene conclusiones de que llegue para torcer yo nada a mí ya ojo me metí abrazo rompe espalda para te poner entero vesti a ver que fuera veis ahí na y como coca mi aunque ya nembo bigoteri ahí apota ahí go para torcer yo na vaya ese fuerza que además me YouTube y me ya eman oca hija Torah bebe muy estudio bíblico en guaraní ya pegué copa y tema la estudio mío bebe vende alcance pende po vive ella Aupei me YouTube ema me Facebook sí Pepe no está ahí pego hablando de Facebook marminande ari que escuela más Omar Mieres que ser que ahora amigo a ver ya yo ponemos ahí para aceptar a ver ya pongo yo el año amigo a ver bueno a pesar inalomita Emilio Vázquez, sí, Emilio Vázquez vende mexicana Facebook, a Pepe Lito May. A Pepe lo están revisando ahí allá Otopama muy con ira sí, ese es, pero es otro canal, ese es el mismo, la Facebook Emilio Vázquez, pero hay dos canales de YouTube, Pepe. Uno pe guaraní pe otro, ese es en español, Inyección de Esperanza era los dos ha compartido bebé entonces peto paseno upea ve y que más se Facebook peja los dos más los dos estudios guaraní castellano va digo eso allí cuando dominas ahora la portugués ve ahí vamos a hablar tu portugués si llama hoy va bueno más 595-985-162-975 línea personal ahí está esa mía y me Telegram sí y me más bien algunos grupos esta gato tiene veo ahí y repartir Telegram ahí sí WhatsApp tu ni de ya ese WhatsApp tu ya sabes bueno puedes dar ese número de WhatsApp más 595-985-162-975 línea personal ya recuerdo línea activa ahí me lleva lesión o sea pues ahí me pillado ahí a veces ya de ya ruca sea algo mía ya era casa ya de ofrenda mía de ayuda mi y más vale gira semba es tío de la escuela bueno ya escuela línea tío a personal la escuela tú una vez allá pasamos en la segunda tema voy poniendo y fuera línea personal lupiamos en baite a veñande y me he conectado al más 595-985-162-975 para completo PAP1 de la hay que irme Facebook WhatsApp YouTube no hombre no hoy que vea bueno hoy algunas preguntas una pregunta ya ni ponando vayan bojo vaimo en privado sino que tú en algunos grupos qué varón bueno y esa mí a ver ya en cuanto
a la adulteración de... Bueno, si quieren creer, no van a creer. Se conta y me hoy a obligar a mamá a ver. Se conta y hoy contra tu congregación, contra tu pastor, contra tu Biblia, contra... Hablamos de la adulteración de palabras, es una realidad. Si quieres creer, cree. Y si no, si quieres llorar, llora. Así para vos te parece que tu latinoamericana es súper y que ya está todo lo que tiene y que es inspirada porque fue Nambrena. Bueno, o si crees que tu Reina Valera era la última y la que tiene todo, ya está bueno. Mata y ahí se coja en minte. Ya recojo la evidencia, ya hemos asangado la evidencia, o si quieren creer, van a creer. Para los estudiosos, los curiosos de oímos, la encerrata, ojalá. De robiamo hay un baebe jala upea Biblia ande y ande la ovalean o bueno ya respetarla ande libertad de culto se no hay a ver ahora sí por andú ese coño por andú de ahí a lo que me preguntamos yo no le puedo dejar ahí jodete hermano no estamos en la igual mía con evidencia en boasa pica uno de cuatro ya puede haber evidencia no estamos fuera. Según mí, ave anulan, yo no, en ningún momento dije que todas las Biblias están. Vaya, si quieres usar. Si para vos es súper y es lo máximo. Y bueno, si. ¿Estás de? Bueno, por lo menos vos tenía que pedir. Si es que no cree esto, ¿verdad? Bueno, aunque ya en WhatsApp, la evidencia en algún grupo ahí. No lo veíamos, ahí no compone yo, güey. Ni embajado yo evidencia radiografiados ellos. Bueno, veamos ya siempre ya se cala manuscrito más antiguo y reconocido que es más antiguo ya leo a mí pues jugué a vender y por y no la y a usted con él respetamos más antiguo. Oye, pongo y están autopango hay diferencia, o sea, algunos te coge y habla que todo no hace falta recurrir a las versiones porque, bueno, ande. Si vos me decís que cada versión fue hecho conforme a su religión y que vos te quedás con tu Biblia, entonces ande la de Biblia, entonces fue hecho conforme a tu religión, ¿vio? O la de Biblia, ande la noche ya puede conforme a la religión. Por eso usamos de todo acá. Para que coge ahorita pisa. Más pan de puro tal Biblia. Ese más viene. Talla puta. Si en eso se basa nuestro estudio. Ya comparar las textos, ya comparar los versículos, añasen, yo ella. No, usted, alguno bebe. Cueje guarebe. Primera de Corintios, segunda de Corintios 4, 1, 2, la palabra no adulterada. Pablo tenía autoridad para decir eso porque lo que él sabía ya nos escribió todo, pero pegan hoy pongamos segunda y hoy Pablo. Yo pico dije Pablo ya hoy. Yo pico una vez a EBM Pablo ya equivoca. Pablo está bien. Hoy pongamos ego con revelación. Pero las y después lo mitad ya o borramos alguna cosa o movimos otra cosa. Así como él habló, así los términos que él usó, algo que fue ese fue el original. Ya de copia. Jaupearla alguna parte y a topar. Entonces, ¿por qué entonces hay diferencia de traducciones en mucha Biblia? Está bien, Pablo él recibió un mensaje puro. Ahora, lo que él escribió y el original que él escribió, la otra cosa. Oye, tengo copia de copia, ya tengo justamente ya la pasada estuvimos haciendo ya topa diferencia de texto. Te di Biblia una cosa, otro Biblia otra cosa, igual. Y nos quedamos con lo que decía con el manuscrito más antiguo del año 200 que tenemos acá. Bueno, que confiamos que probablemente eso fue lo que dijo el autor allá. Realmente la ia pues la o escribía pues o ia pues porque mi otro pues jugué a ver ya topa curioso indiferencia entonces lo intentó poner tu mando cuando qué hacemos entonces va ahí a pota no haya puta la ia y tú ya vea nos quedamos con lo que dice
Y está comprobado que fue escrito en el año más antiguo. Y tu gracia. Este tema no está ni de tu comba anda y a veces gusto anda y gusto ya nena y no oír lo mitad o defender hoy la religión defender hoy la Biblia o defender tenía estoy opinando esta vez porque deberían no valer yo llamo último qua belligo hija se te oí la bueno y por nada se la ya pago eso la vender razón va oíma y esa a mí a responder también hacer la pregunta fuera ya uno va a saber bueno después cuando uno se responde también vamos a hacer trabajo a ver para oye por la programa y esa a mí 4 horas no hay cosas que acá no va para discutir en el programa hay ni de ñascaña unas cosas a ver y ay oí más siempre aparece a veces la fecha en la iglesia la única y verdadera de ahí nacimos todos nosotros ustedes nosotros se incluye ustedes los protestantes nunca van a tener la verdad absoluta si se aleja de nosotros que tenemos el magisterio de la verdad se han divorciado de la autoridad del líder único que ha puesto el Todopoderoso sobre la faz de la tierra en su iglesia Papa Yema ay qué bárbaro vos también me vas a salir vio la infabilidad del Papa Cuera mía que no llegue equivocáis a hija bueno si ustedes tenían la verdad única absoluta hasta aquí ya otra cosa a ver porque ya ni puta madita me doctrina antibíblico a Leona iba te timba la no iría a la Biblia vos justifica pa porque los padres de la iglesia católica y que después y la verdad ahí que para que más ya es lo pamos ahí vean dejamos así nomás si a vos te parece que tu iglesia es la única verdadera y que la único la fundada con el Mesías a que orela divorciado fuera la separado fuera la roya pa bueno tranquilo otro bueno obviamente secundario ahí que yo tengo toda la verdad yo nunca dije que yo tengo toda la verdad Castúa siempre hija Castúa ya equivocáis bueno hay que tu bebé ya equivocada y la ven en religión si se equivocan pues la reconocen ahí la tema yo nunca me declaré nunca en el programa nadie declararía perfecto ni que no me equivoco ni que sé todo nunca me declaré infalible y es a mí este siglo según el Dios de este siglo hay el Dios de este siglo ahí se refiere Dios de este siglo al Satán o a las falsas doctrinas 2 Corintios 4:4 bueno vamos a mirar había bien ya correr y mañana no 4:3 muy bien me va 4:4 más 4:3 y pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre lo que se pierden está encubierto pillamos hice a ver la entendemos nosotros ahora perdido porque nos alejamos de la única iglesia que tenía el magisterio o sea la capacidad de educar de adoctrinar yo sé la vende iglesia está a mí la única iglesia verdadera del mundo la única verdad está a mí bueno
JPM no iría encubierto el evangelio ahora la olla pa. Ven la jesa capona oye revela paite hoy bebe ni un la bella hoy hoy va o sea ahora la olla pa oye kio capaite ahora al revés paite no y peajina la RCC y bueno esta ya esta bebe si ustedes PF autodenominaron eso pues la realidad es otra mi amigo amiga o hermano hermana oyente de digo ser la de iglesia allí con Mila porque hoy vete ahí mira, la iglesia de los santos de los últimos tiempos upea mormón pero upea confía lento imagina la iglesia pues, por el término que usa sí, ahí me nombró el Papa. Cierto. Ya está ya. Oíme entonces. Por un lado hay muchas congregaciones, congregaciones oíla o practicar y la doctrina. Pero hay congregaciones que no están de acuerdo con ustedes, a mí allá hereje moído. Pero si para usted el Papa es el iluminado y el que nunca se equivoca y el que todo lo hace correcto, bueno, se respeta. Ay. A ver, encubierto, pango dice cañumbú. Cañumbú, me viene, están ya cañumbú, no es esa caña. Y si vamos, y en cada congregación de cada religión, una de esas cambayoines, a pararte y decir que oré con la verdad, pues son esas cambayoines, vamos a la completo, verme la vamos a ignorar, güey. Mucho misterio ahí realmente. Y eso a mí encubierto. Sí, no es esa caña, hermano. No es esa caña. O cañicho, igual. Ahí dice. Ya respondemos. Y sí, entre los que se pierden. Están. O sea, oye, revelame, bueno, tengo posibilidad de ser salvo. Allá. Con JTP poner OBZ. Con Z adelante. O respetar OBZ o Yeroviata, pues areja, bueno. Servita ese poder de salvación, pues el evangelio. Eso es indiscutible. ¿Cuál es el evangelio verdadero ahí? El verdadero mensaje, la gatos en de WhatsApp, la tape potipona, o la mensaje adulterado, hablando de ustedes, lo están en porque ¿Cómo te vas a llegar al Padre con un evangelio adulterado, con un evangelio que no corresponde? Con una doctrina que se saca de versículos fuera de contexto. Y tu oigo, y es a mí. Y bueno, ese ya, ahí está pues el tema. Si la escritura dice y en toda la Biblia dice otro mensaje. Acá me preguntan si hay 3 Biblias y en las 3 Biblias dicen la misma cosa en el mismo versículo. Y si lee 3 personas distintas, vamos a decir, y si lee 3 personas distintas, ¿por qué cada uno tiene diferentes conclusiones del mismo versículo? Otro problema porque cada uno interpreta, no, a veces con el contenido y para morir donde hay una cosa que ya ahí te explica ya luego, pero upeado y lo intentado interpretar y no, en interpretación puedo corregirse y esa te cuando ahí para ya entender a otros ahí ya póngala ahí y doctrina. Ahí está la división de la distinta, cierto, y razón, ve ahí. Con 3 Biblias distintos a los 3 Biblias el mismo versículo. Por anduca uno acá uno me están de distintas
Así, la concordamos. Lo que podíamos hacer es hacer un ejercicio que ya está explicado. Hoy un versículo explicado. Andeme esta para los tres personas. Elimina a ver fulano, fulana, sultano. El mismo versículo, pues ya mismo ahí explicado, ni contén de añadir su bebé, y me la he no, pe. A ver, yo mi la opinión, ya que ahorita acá todo algunos las iban de no, pe, hago y se puede, a ver, cómo pegan no leña entender pecha porque jotan de ya pota más y la otra. Pega la ñan de cultura ñan. Ya respetase las esta veces ya oíma la IPPJ ñande ya no es ese y otras cosas. Y ese es el tema, hermano querido, también. Está encubierto porque hay mucho, no hay acuerdo porque, oye, pillama, pues, oye, sí, hay evidencia de Biblia que se corrigieron, que se sacaron otra vez algunos versículos que se adulteró. Recoge la evidencia. Entonces ahí está la pregunta, pues. Entonces, ¿cómo confiar en tal edición? ¿Cómo confiar en tal edición? Bueno, tal edición, tal capítulo, tal versículo, ya hay unos 10, 15 años atrás y tal cosa. Jaumi, otro Biblia ando rescuiguri. Yo discutí, no, pea la verdad, pea ave oima. Ya, a ver, cuando de revisar la misma edición, hallando recoveima. Quiere decir que la otra Biblia tenía razón, ¿verdad? Y tengo evidencia para demostrar que pasó eso en una de las ediciones. Hay ediciones que Orecota y Tiubea, hay ediciones ya no recoveima. Hoy pe, ama y ve. A ver, y el motivo del encubrimiento también son las revisiones, o me equivoco. Bueno, dependen, va sentido de la revisiones se hace para ir corrigiendo cada tiempo. En vez de corregir, me supongo que la OIVAIA es muy... eh, pero algunos dicen ediciones, oye, corregida, oye, revisada, revisada. Pero mira, hay muchos textos todavía mantienen que sabe que no es lo correcto. Entonces, y esto, uy, no, a la opean de ella, ropa Biblia antes. Entonces permanece oculto muchas cosas, güey. Porque, sí, es que se adulteró ahí algo de un pedape, verdad, de cuamo, hay jamás, porque en después Biblia no eres cuiva. Estamos hablando de encubrir, es una forma de encubrir la verdad, la forma de encubrir algunos pasajes del Evangelio es adulterando. A continuar allí, vos continúa allí. Troza. Ay. 4-1-2 vemos ahí, guría, para ello igual lento llegar. Atreve. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ay. Qué bárbaro. Hoy, no aceptas ya hoy. Otro allí. Tú has esperado hoy ni negar. Recuasello, en tiempo del Mesías mismo, muchos no querían escuchar. En tiempo de Pablo mismo, ¿no? De leer hechos los apóstoles, algunos robiados, otros robiados de sinagoga, esta banco viene, banco base, ahí renega y posible, y como la viviriza, o semi robiado, cañima la sinagoga, y se ve. Porque los otros, pues, no pasa, los dirigentes judíos y ya los mismos gentiles que integraban la sinagoga. Muchos se quedaron no creyendo en lo que Pablo habló acerca del Mesías. Y la obviada puedo seguir. Pablo viajó ya puede ir reuniones en las casas. De hecho, hubo reuniones en las casas y en sinagoga. Vato ya puta. Ni emoción, güey. Y bueno, un mía pues está encubierto ahí porque sacó ni nega. O ni negande la ni negande y cuasi la de imborrecto güiro. De aceptáis. Y muchos buenos aceptaron al propio Mesías, y hoy el mensaje. Si vos no le aceptás al emisor del mensaje, va, ese peón de la mensaje de, oye, revela también. Después, el que no le aceptó al Mesías, como Mesías,
y no creyeron en él. Va, ese pio o aceptata o recibita la mensaje, la y buena nueva. Allá. Bueno, y permanece encubierto. Otro por el cual también para muchos puede permanecer encubierto el evangelio es porque no se anuncia. Uy, dere cuaja, entender con ambas, es a neñe y oíma. Opeti lugar ves a eñemoquini, de a más vendo igual. Pero nadie habla de la buena nueva, de la buena noticia del evangelio ni nada. Andere y cuaja, ande quini, güey. Entonces, es una forma de estar encubierto porque no se anuncia. Daña mombe uy no daña ñe engo con algo no ñe ese vengo lo mitad con algo no alguno cuau entendés a mí oreco palabra de verdad ojo va pobre y hago lo mitad usted veja enseguida es uno más de lo mitad ni me mandó a ver más la Biblia ni oye gato va hoy la Biblia no nos sé no va ese pero oye vamos a ver la luz un poco solo la luz va hoy con de vive en Bohuela de lampión de Moines y na boque maizana na hendu tu shayo ne mon beusi yo ingombe lampión de Moines. Ya, ahora cargar la combustible de la lámpara de aceite, se hace en día, ya me antes. Ellos en dulo instabe, leer un peble, así que uno o dos versículos, tomo una bipu, algo instabe. Aunque este oye voy a alguno por donde. Este oye voy a yo tengo experiencia y si alguno es compañero de trabajo. Hay justo ahí uno que me pidió, este yo recibe de a mis en Facebook. Miere, Omar Miere. Estos eran compañeros de trabajo allá en tiempo de Fran en las granjas. Él, su padre, Don Nelly, Don Miere. Grande persona, calidad, cara, se ando un Japón mandi año. O sea, por anduja la Emilio Vázquez. Ese Biblia y de bolsillo y anujera no pe vieja lee, man. Acoge, está en gaitón y voy a todo por anduja de y nadie pues que hace eso hoy día. Pues ya año por anduma lo mitad, ya abrimos otros versículos allá enseguida, otros, a pesar ya invitamos a algunos, ya o a ya estudiar la Biblia. A la pina así era, o sea, qué tremendo, o sea. No, ni allá con la un año de conocimiento de la palabra. Bueno, esa es una forma de encubrir, tener y cuajan en el momento, uy, ñandeo y encubrir. ¿Cuál sería la diferencia entre encubrir y negar? Bueno, encubrir es negar el evangelio. ¿Cuál sería la diferencia entre encubrir y negar el evangelio? Qué linda pregunta, o sea. Hasta versículo 3 ya para o sea, patinado, Encubrir, además, hemos are yo con de igual, caima, bebé. Dente igual, a la negar, tú quieres decir que de igual, de ella, pues. Qué pea. Pea y pues. Đi, bé hen từ mà lại em cô đi bèo ý ya đi qua nem mong bèo uy mà bé bé ne anuncia mà bé bé bye veo hen từ lên mày na polar y qua reconocer la palabra y pa ba ba ya muy pura bé muy de consejo mandamiento y cuera hande o pe ye yu ere no ye ye ja ba bé miro re yo ba uno más y convertirte al mundo y pues no ella pola ella po entonces ahí negaste. Papá me condena. Ese te condena, ese es directo. Condenatorio es porque eres ella para la verdad, porque eres abandonado. Pero otro peco de batalla y tiene vino de salvación. Pero puedes negar, vea tú, al negar el evangelio, al negar la verdad, y al no interesarte más, ¿qué será lo que la predicada que el Mesías? ¿Qué pensás del Mesías cuando abandonás todo eso? Primero viene a pensar ese. Se la abandona también, anda ya pues esto a pensar, tampoco va y está el padre, va y está ira, va y está se ya, bueno, algunos no pensáis. Y sí, hay ejemplos de personas que dejaron, se volvieron, por algo como Pedro escribí, que el perro vuelve a su vómito a ella, y el cerdo a su charco. Eh,
Aunque a mí o retroceder, ya cobardá, o negar. Hay personas que están negando, creían en el Mesías. Y hoy están negando al Mesías. Hoy ve ahí. Así que, no, y tu y profundo, ve. Ñande ya pensaba nada más, ñande la ñande de función. ¿Estamos encubriendo o estamos negándolo? Ya encubrí la verdad en estos tiempos. Bueno, en tiempo de Pablo, yo les digo, ahora no encubrimos, ahora vamos a ver todo lo revelado. Es lo que a él se le reveló. Ahora, después que se adulteró y se escribió todo mal, ya es otra cosa. Pero él, por lo menos, él pasó un mensaje limpio, puro. Sí, mensaje de salvación. Añandé un baete coco, añandé con yicua, ya conoce. Ha nañamombe, uy, ñañamokini, ñasti. Tengo y comba, ejina. Te va a tu ya negamos ya, tú ya llega japamos ahí, ya ñe por un ya. Y coña ne acá ya, pues ya por una, ya peca, violación de la ley, 1 Juan 3:4. Pecado, transgresión de la ley de Elohim. Y bueno, allá pues se me metí y pregunta a ella a cuestión, va, digo, ven, debe poner duda. 4-3, si tiene transliteración, por favor. Hey. Qué bárbaro. La bella ya pedida, más si no llamo poco te irá, mira, 4-3, AP, areco, a ver, te transliteración. Sí, es 4-3. Y es a mí. Pero si nuestro mensaje de salvación, ahí está, mensaje de salvación. El evangelio es un mensaje de salvación, aunque muchos dicen que no. AP Oreco de referencia Romano 1:16. En la transliteración dice, pero si nuestro mensaje de salvación está bajo velo, muy bien cubierto, para los que no creen está escondido, por lo cual ellos están en perdición. Divaro. Claro, pero si nuestro mensaje de salvación está bajo velo, muy bien cubierto, ¿para quién está así? Mape, manala o cañeo, y a mí no lo voy a. No es así en Maebe, no me interesa. Hoy tendré aprender tan del este yo, y de estudiar yo, y ni de hora yo, y de mañana yo. Oye, yo te hago una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Revio alguna vez lee spam la Biblia? ¿O lee spam a el libro del Evangelio? ¿Eh? Va, te cubio, ¿no? Mía, por ejemplo. O no interesa, o no interesa, en el tiempo libre. Te dedica, ella dedica a mí mismo, por lo menos 10, 15, 20 minutos al día de leer la Biblia. Te digo, esa TA, esa Facebook, esa, qué sé yo, WhatsApp, esa YouTube, cualquier otra cosa. Para ella, bueno, hemos eliminado la mitad, puede ver mi Biblia. Es controla misa. Ya echamos un minuto por el coipo. Es anotado, güey. A ti ya me he hecho de celular. Es controla mi hora por el coipo, la Biblia por un minuto orecó y pobre. A la celular es controlar por hora orecó y pobre. Eso ahorita ya jugando la vez. Oye, ya ves, y yo tomata con era muy con hemos, bendiciones esta mañana con Galladura.